Imagina tener el control absoluto del mundo conocido. Imagina que tus ejércitos son invencibles, que tus riquezas no pueden contarse y que tu nombre provoca terror en tus enemigos con solo pronunciarlo. Tienes todo lo que un ser humano podría desear, pero cometes un error, un único y fatal error. Decides que el poder terrenal no es suficiente y cruzas la línea hacia lo divino. Alargas tu mano, tocas aquello que está estrictamente prohibido para los mortales y en una fracción de segundo, tu mente se quiebra para siempre. Hoy vas a conocer la perturbadora historia del rey que lo tenía todo, hasta que su arrogancia lo llevó a profanar lo sagrado, desatando sobre sí mismo una maldición tan espeluznante que los historiadores antiguos intentaron borrar los detalles de sus últimos días. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar los límites de la ambición humana. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos viajar en el tiempo a una era donde los reyes eran considerados figuras casi mitológicas. Nuestro protagonista no nació siendo un monstruo, ni siquiera un tirano. De hecho, cuando ascendió al trono siendo apenas un adolescente, fue aclamado como un prodigio. Su inteligencia militar era brillante. Construyó murallas impenetrables, diseñó máquinas de guerra que el mundo jamás había visto y transformó una nación vulnerable en una superpotencia de la antigüedad. Durante décadas, todo lo que tocaba se convertía en oro. Las cosechas eran abundantes, las rutas comerciales desbordaban de riquezas y su pueblo lo veneraba. Pero aquí es exactamente donde comienza el peligroso juego de la psicología humana. Cuando un hombre jamás escucha la palabra no, cuando cada una de sus decisiones termina en victoria, su percepción de la realidad comienza a distorsionarse. El éxito extremo es, en muchas ocasiones, el veneno más silencioso para el alma. El rey comenzó a mirarse al espejo y ya no veía a un líder, veía a una deidad. Se convenció de que sus victorias no eran producto del esfuerzo ni de la estrategia, sino de una superioridad inherente. Él no era como los demás hombres. Las leyes que regían a los plebeyos no se aplicaban a él. Sin embargo, en esta antigua civilización existía una división absoluta que nadie, ni siquiera el monarca más poderoso, podía cruzar. El poder del Estado pertenecía al rey, pero el poder espiritual y los secretos del santuario sagrado pertenecían exclusivamente a una casta de sacerdotes purificados. En el corazón de la capital se alzaba un templo majestuoso, oscuro, envuelto en humo de incienso y secretos ancestrales. En su interior, en la cámara más recóndita, se guardaban objetos de un poder incomprensible, artefactos que no debían ser vistos y mucho menos tocados por manos que habían derramado sangre en el campo de batalla. Pero la mente del rey ya estaba infectada por la soberbia. Para él, esa barrera invisible entre el trono y el altar era un insulto personal. ¿Por qué él, el conquistador de naciones, el arquitecto del imperio, debía someterse a las reglas de unos simples sacerdotes? La idea comenzó a consumirlo. Durante las noches no podía dormir. Daba vueltas en sus aposentos reales, imaginando el resplandor de los objetos sagrados en la penumbra del templo. La obsesión se convirtió en un parásito que devoraba su raciocinio. Ya no le importaban las guerras, ni el oro, ni su pueblo. Solo quería una cosa: demostrar que no había ningún lugar en el universo donde él no pudiera entrar. Demostrar que era igual a Dios. Y así llegó el día fatídico. Sin previo aviso, el rey reunió a su guardia personal y marchó hacia las puertas del templo. El silencio de la ciudad se rompió por el sonido metálico de las armaduras y los pasos firmes del monarca. No iba a orar, no iba a ofrecer un sacrificio humilde. Iba a tomar por la fuerza el derecho de oficiar el ritual más sagrado, acercándose al altar del incienso, un objeto cargado de una energía que los textos antiguos describen como letal para los impuros. Cuando el sumo sacerdote vio al rey acercarse con un incensario de oro en la mano, el pánico se apoderó del recinto. 80 sacerdotes, hombres valientes que sabían que enfrentarse al monarca significaba la muerte, formaron una barrera humana. Le suplicaron, le advirtieron que estaba cruzando un límite que destruiría su linaje. Le gritaron que saliera del santuario sagrado
porque la ira divina no tendría piedad. Pero el rey, con los ojos inyectados en sangre y una furia irracional torciendo su rostro, levantó el incensario. Su mente ya estaba fragmentándose. En ese momento de extrema arrogancia, cuando estaba a punto de encender el fuego sagrado sobre el altar prohibido, algo sobrenatural ocurrió. Los registros antiguos, incluyendo textos históricos paralelos, relatan que en ese preciso instante, un terremoto masivo sacudió la ciudad. El templo crujió desde sus cimientos y el techo se agrietó, dejando entrar un rayo de luz solar directa que iluminó el rostro lleno de ira del monarca. Y entonces, ante la mirada horrorizada de los 80 sacerdotes, el castigo se manifestó físicamente. La piel de su frente, justo en el lugar donde llevaba la corona, comenzó a cambiar. Una mancha blanca, muerta y escamosa brotó de la nada, expandiéndose rápidamente. Era lepra, pero no una enfermedad común. En la antigüedad, esta aflicción en ese contexto específico era vista como el toque directo de la maldición divina. La carne viva pudriéndose como reflejo de un alma corrompida. El rey sintió un dolor quemante en la cabeza, soltó el incensario de oro que resonó contra el suelo de mármol y llevó sus manos a su rostro. Cuando se miró las manos y sintió la deformidad que se estaba gestando en su piel, un grito desgarrador, un sonido que no parecía humano, escapó de su garganta. Los sacerdotes retrocedieron asustados. El rey invencible, el genio militar, el hombre que se creía un dios, se desmoronó en ese mismo instante. Pero la lepra física fue solo el comienzo de su verdadera condena. El impacto psicológico de verse convertido en un monstruo despreciable, impuro e intocable, fracturó su mente por completo. La historia nos cuenta que los sacerdotes lo expulsaron del templo, pero no tuvieron que usar la fuerza. El propio rey huyó despavorido, consciente de que estaba maldito. Las leyes de su propio reino dictaban que cualquier persona con esa enfermedad debía ser aislada por completo del resto de la sociedad, sin excepciones. Imagina el contraste aterrador. Una mañana te despiertas en sábanas de seda, rodeado de sirvientes, ejércitos y aduladores, y esa misma tarde eres encerrado en una casa aislada, en las afueras de la ciudad, en completa y absoluta oscuridad social. A partir de ese día, el rey brillante dejó de existir. Fue despojado de su corona, su hijo tuvo que asumir el trono inmediatamente y su nombre comenzó a ser susurrado con miedo, como una advertencia macabra. Los documentos históricos relatan que pasó el resto de sus años en aislamiento absoluto, consumido por la locura. Los pocos sirvientes que le llevaban comida describían escuchar gritos perturbadores provenientes de la casa aislada durante las madrugadas. El rey hablaba solo, discutía con sombras, revivía una y otra vez el momento en el que tocó el altar sagrado. Su mente, una vez elogiada por su claridad y genio estratégico, se convirtió en un laberinto de paranoia y delirio. Algunos sugieren que la enfermedad no solo afectó su piel, sino que llegó a su cerebro, causándole alucinaciones terroríficas. Otros afirman que su locura no era médica, sino espiritual. Que al tocar lo sagrado, su mente fue expuesta a una dimensión de la realidad que el cerebro humano simplemente no está diseñado para soportar, quemando sus conexiones neuronales para siempre. Murió años después, solo, podrido en vida, sin gloria y sin que nadie llorara su partida. Ni siquiera se le permitió ser enterrado en las tumbas principales de sus ancestros reales, porque su cuerpo fue considerado una abominación hasta el último segundo. Fue sepultado en un campo aparte, con un epitafio no escrito que recordaba a las futuras generaciones el peligro mortal de la arrogancia. Esta historia nos deja un vacío incómodo en el estómago. Nos recuerda que el poder absoluto siempre viene acompañado de la ilusión de invulnerabilidad. El rey no enloqueció simplemente por una enfermedad. Enloqueció porque su ego fue aplastado en un microsegundo. Pasó de ser el centro del universo a ser la criatura más miserable de la tierra. Y eso, para una mente que se cree divina, es peor que cualquier tortura física. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el castigo fue producto de una intervención divina real? ¿O fue una coincidencia catastrófica que destruyó la mente de un hombre inestable? Déjame tu teoría aquí abajo en los comentarios, porque estaré leyendo y respondiendo a los más interesantes.
Si esta oscura inmersión en la historia oculta te atrapó, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle a me gusta. Esto me ayuda a seguir desenterrando los misterios más perturbadores que el tiempo ha intentado ocultar. Nos vemos en el próximo descenso a las sombras.